Muy buenos días, tengan todos. Muchas gracias por acompañarnos a un evento más. En esta oportunidad, un evento conjunto de la Universidad LIT, de la Academia de Centroamérica, de la SUPEN y de ACOP. El tema que nos ocupa el día de hoy es la visión de futuro del régimen obligatorio de pensiones. Para dialogar sobre este importante tema, hemos invitado a 5 destacados profesionales, hacedores de política, etcétera, para que nos ilustren sobre cuál es su opinión sobre el futuro del régimen obligatorio de pensiones, que nos hablen de cómo ven las oportunidades, los riesgos de este régimen a partir de ahora. Y vamos a tener la siguiente logística. Vamos a contar con estas 5 personas: el doctor Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República; el licenciado Álvaro Ramírez, economista; el licenciado Gerardo Corrales, economista; el licenciado Roger Porras, también economista; doña Rocío Aguilar, superintendente de pensiones, y a cada uno de ellos les vamos a dar 12 minutos para que hagan una presentación después de que yo los presente apropiadamente. Luego de sus intervenciones, tendremos un espacio para preguntas y comentarios de la audiencia. Los invito a utilizar la plataforma de preguntas y respuestas o el chat de este sistema Zoom, para que nosotros podamos ir recopilando las diferentes preguntas, interrogantes que ustedes tengan y se las podamos ir pasando a todos nuestros participantes. A todos ellos, muchísimas gracias. Nos complace informarles que más de 500 personas se han inscrito a este evento el día de hoy y que, por supuesto, a todas las personas que se han inscrito les vamos a hacer llegar la liga con la grabación completa del evento. Procedo a presentar a nuestro primer participante, el doctor Miguel Ángel Rodríguez. El doctor Rodríguez fue presidente de la República en el periodo 98-2002 y también secretario general de la OEA, elegido unánimemente por los 34 miembros en el año 2004. Don Miguel Ángel ha tenido una pródiga carrera académica, empresarial, política. Él es licenciado en Derecho y en Economía de la Universidad de Costa Rica y posee una maestría y un doctorado en Economía de la Universidad de California, Berkeley. Es catedrático de la Universidad de Costa Rica y ha sido docente de diversas casas universitarias a nivel internacional. Ha publicado más de 10 libros y numerosos artículos en libros, revistas y periódicos sobre temas económicos, sociales, jurídicos y políticos. Don Miguel fue el promotor en su gobierno de la ley que creó el ROP y, más que eso, reformó el sistema de pensiones de Costa Rica. Así es que es un honor para nosotros darle la bienvenida a don Miguel Ángel, escuchar de usted, que nos recuerde las motivaciones que tuvo para impulsar esta importantísima reforma social y oír sobre sus apreciaciones sobre la visión de futuro del régimen obligatorio de pensiones. Adelante, don Miguel. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a la Academia y a Lead University, a COP y a SUPEN por invitarme a participar en este evento. Yo creo que es muy importante que tengamos conciencia de que este es un tema trascendente y que es un tema que lo que quisiera yo empezando señalando es que es un tema que permanentemente necesita estar siendo revisado. Sí, el hecho de que, yo me acuerdo, anecdóticamente yo empecé a tratar sobre este tema a principios de los años 60 en mi tesis de licenciatura de Economía. Y a través del tiempo, el cambio que ha habido en la apreciación de este sistema es enorme.
no solo en Costa Rica, en el mundo entero. Me parece a mí que entonces tenemos que darnos cuenta que este es un sistema que es un sistema que debe estar siendo revisado y que debe estar siendo adaptado a los cambios en las circunstancias. Surgen las pensiones básicamente, como decimos los economistas, por una falla de mercado. La preferencia por el presente, la incapacidad de nosotros los humanos de valorar adecuadamente el futuro y de descontarlo muy fuertemente. Y entonces eso provocaría que si no se toman acciones colectivas para enfrentar el futuro de las personas cuando llegan a una etapa en que no van a poder trabajar, caería sobre el resto de la sociedad el atender sus necesidades. Y esto pues nunca es una forma muy segura ni muy justa de hacer las cosas. Entonces es mejor prevenir y tratar de ir encontrando un camino que nos permita hoy prepararnos para las cosas del futuro, lo cual además tiene efectos muy importantes para crecimiento y eficiencia. De manera que esto tiene efectos adicionales a los de justicia y fraternidad. Como señalaba, a cómo hacerlo ha ido cambiando. De Bismarck ahora hay un mundo de diferencia en cómo enfrentar el tema de la seguridad social. Ha cambiado profundamente a través del tiempo la estructura de edades de la población. ¿Qué porcentaje de la población trabaja? ¿Qué porcentaje de la población está pensionada? Cuando surgen los regímenes, al principio no hay pensionados y hay muchos que empiezan a cotizar y poco a poco van empezando a haber pensionados y cuando madura el régimen cambia. De manera que el nivel de madurez del régimen también es muy importante. Los conocimientos que tenemos, cómo trabaja el sector financiero. De manera que en todas esas circunstancias nos obligan a ir buscando cómo adaptar los sistemas. En Costa Rica no fue distinto. Se empezó primero con regímenes especiales, principalmente del sector público, que fueron para determinados gremios, que se fue acordando algún tipo de pensión, lo que tiene una lógica interesante, que yo creo que no debemos olvidarla, actualmente casi que está olvidada en el país, y es que quienes se dedican a la función pública hacen una renuncia a enriquecerse con muchas otras cosas, a dedicarse a una tarea y a trabajar con limitaciones que no tienen los demás, y entonces que haya una complementariedad para ellos, yo no creo que sea algo que es inadecuado, es algo que hay que pensar, pero claro, cuando se nos va la mano, la cosa se complica. Y el tema es que empezamos con esos regímenes, seguimos con la creación de la Caja en los 40, fabulosa iniciativa del país, que inicialmente tenía poca cobertura, no cubría del todo el sector agrícola, no cubría otros sectores, tenía límites hasta dónde llegaba la cotización. Eso se fue cambiando ya en los años 50 en búsqueda de una universalización. Después sigue un proceso en que nos damos cuenta que hay gente que se queda afuera, una lucha que dio gente extraordinaria como el doctor Fernando Trejos, a quien rindo siempre homenaje, y que me encauzó en estas lides. Luego vino la solución a eso con el régimen no contributivo en los años 70. En los años 70, 80 se agravan las condiciones que van a causar problemas financieros y problemas de justicia con los sistemas especiales a cargo del erario público, y en los 90 se empieza un proceso que empieza con la primera ley marco en el año 92 hasta terminar con una ley en el 2020 y con una que todavía está en trámite para ir poniendo orden en todos estos otros sectores de pensiones. Entonces, en medio de esto vemos que hay un enorme proceso, y en medio de ese proceso, los problemas fundamentales de financiamiento, los problemas fundamentales de lo que estaba ocurriendo en el mundo con los regímenes estatales centralizados de reparto, que van quedándose sin fondos y que se van convirtiendo en una cosa muy difícil de mantener, y que los gobiernos y sus fondos que tenían los saquean de una manera u de otra en gran parte de los países del mundo, nos lleva a darnos cuenta de que teníamos una obligación de tomar medidas, y se toman las medidas con la Ley de Protección al Trabajador, creando, además de las pensiones voluntarias, creando los tres pilares fundamentales del régimen no contributivo, los regímenes fundamentales, validez, vejez y muerte, el de magisterio y el del Poder Judicial, y el ROP. Y en adelante
una cosa que es muy importante es que creo que debemos entender, y por eso en esta conversación sobre el ROP he empezado con una cosa tan general, es que es un sistema. Es un sistema. Cuando se afecta una de las partes del sistema, se debe tomar en cuenta los efectos sobre todo el sistema y los resultados finales. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que haya un proceso eficiente de recursos que sirva para generar ahorro, que sirva para producir crecimiento, que sirva para tener un fondo para que las personas se puedan pensionar y que las personas al final reciban lo más posible que puedan recibir cuando se pensionan. Hoy, a mi modo de ver, enfrentamos 6 retos importantes en Costa Rica. Primero, un envejecimiento muy rápido de la población y una caída todavía más rápida de la natalidad, que nos causa que la relación entre el porcentaje de la población que trabaja y el que se pensiona va cambiando aceleradamente hacia el futuro. Ya está cambiando, ya han venido cambiando, pero cambia más aceleradamente hacia el futuro. La informalidad ha crecido de una manera impresionante. En el 2010, cuando empieza la encuesta continua de empleo, teníamos un 40% de informalidad. Para el 2019 o el primer trimestre del 20, antes de la pandemia, estábamos en un 47, un aumento de casi una quinta parte en la proporción de informales. Tenemos otra dificultad, se nos hace más difícil la empleabilidad de la fuerza laboral hoy día. El cambio en la estructura productiva, el cambio en el estadio de desarrollo en el que estamos, requiere una población mucho más capacitada que la que tenemos y no hemos avanzado adecuadamente ni en la formación general de la educación primaria y secundaria, ni en la educación técnica y su cobertura, ni en la formación de trabajadores en el INA. Ni tenemos en STEM en las universidades un porcentaje suficiente, ni siquiera una cobertura suficiente de educación terciaria para estas nuevas condiciones y las que cada vez van a ser más demandantes hacia el futuro. Tenemos un problema en el financiamiento del sistema básico de invalidez, vejez y muerte que que es conocido desde cuando se estableció la Ley de Protección del Trabajador, que la reforma que se hizo en el 2005 no fue suficiente, que luego se debilitó esa reforma y que ha costado ponernos de acuerdo en cómo hacer una visión hacia el futuro de eso. Y además, nuestra lucha contra la pobreza, que es muy justificada, se fundamenta de nuevo también en un impuesto sobre los salarios que pagan los patronos, de manera que tenemos varias causas ahí que se nos complican mucho con toda la parte financiera y todo el tema de eficiencia y de informalidad. Tenemos un momento en que vivimos condiciones adversas hacendarias y en el mundo y en Costa Rica condiciones adversas de crecimiento y de inflación. De manera que estas son circunstancias que tenemos que ver. Y otra adicional, que no es tampoco solo de Costa Rica y que ya ha dado resultados en otros países demostrando cómo esto destruye el sistema de seguridad social, y son los intentos de descapitalizar el régimen de capitalización individual en cuentas individuales. Y que eso en Chile, en Perú, ha demostrado cómo lleva a que se queden sin fondos adecuados las pensiones para poder atender las necesidades mínimas de las personas en el futuro, que pueden caer entonces en pobreza y aumentar la pobreza de la gente mayor. El ajuste del sistema actual. Creo que la meta debería ser la gradualidad. Estos son cambios que se hacen, esto es como mover un gran portaavión, no es como mover una lanchita, no se cambia la dirección en unos metros, se toman kilómetros. Estos se toman años, no se toman días. Entonces, es muy importante la gradualidad, pero, y el sistema, ver el sistema y el cambio gradual. Pero a la par de ver el sistema y el cambio gradual, debemos ver un objetivo, hacia dónde vamos. Pues esos cambios que estamos haciendo hoy van a tener efecto en 10, 15, 20 años, pero ¿cómo queremos otros cambios hacer en el camino para llegar a qué? Entonces tenemos que tener como dos componentes al ver el futuro del sistema, que es los cambios más inmediatos y lo que debemos ir haciendo ya, y el objetivo hacia el que debemos llegar. En gradualidad, voy a decir un listado muy rápidamente de cosas que me parece importante señalar. Ajuste en la edad de retiro, y es más, deberíamos quedar de una vez con una regla que establezca que la edad de retiro va relacionada con expectativa de vida.
Yo espero que sigamos creciendo la expectativa de vida. Yo ya tengo 82 y espero vivir muchos más. Así que tenemos que crecer la expectativa de vida. Ya estoy por encima de la expectativa. Necesitamos que esté más alta para todos. Y además, cada vez tenemos más capacidad de trabajar a las distintas edades. Entonces, creo que esto es un cambio importantísimo. Creo que deberíamos pasar al ROP la contribución del 25% de los salarios al Banco Popular y eliminar el peaje del otro 1% que hay por ahí, que todavía se ha mejorado con interés, pero que deberíamos ir en esa dirección. Hay que sujetar invalidez, vejez y muerte y todos los regímenes de pensiones a la supervisión técnica de SUPEN. Creo que necesitamos pensar en algunas cosas interesantes, como la posibilidad de la pensión parcial. Se llega a los 65 años, pero yo quiero seguir trabajando, me pensiono la mitad del tiempo, sigo trabajando la mitad del tiempo, recibo la mitad de la pensión. Y entonces contribuyo para el sistema de pensiones con una mitad de mi salario y no saco toda la pensión, sino que la voy posponiendo y voy mejorando mis posibilidades de futuro. Mejorar lo que le ingresa con nuestro sistema a la gente. Y esto debemos seguir el ejemplo de México, me parece. Yo no soy especialista en esto, pero me parece que esto debe ver pensiones generacionales, grupos de 5 años que tienen un objetivo claro de que el objetivo de esas inversiones es la pensión al momento en el cual va a venir el momento de pensionarse de ese grupo de edad. Entonces eso hace que la estrategia de inversión sea distinta para el sector de la gente que tiene de 25 a 30 años que los que tienen de 40 a 45, que los que tienen de 60 a 65. De manera que eso es algo que sería otra cosa importante. Don Miguel, perdón que lo interrumpa, nos quedan 3 minutos. Muy bien, con eso termino. Nos permite permitir el retiro parcial del trabajador. Bueno, eso ya lo dije, lo agregué, lo puse 2 veces, disculpen. Ya los 82 años pesan. A los 5 años, pasar ya el fondo de capitalización laboral, que a los 5 años se les distribuye a la gente, lejos de pensar en esto, de que hay gente que cree que lo que se debe hacer es repartir recursos de esos fondos, lo que yo creo es que no hay que repartir recursos de esos fondos y que ese remanente de los que no hayan perdido el empleo y no hayan sacado sus recursos del fondo de capitalización laboral debería ir a fortalecerles sus pensiones para asegurarnos de que puedan tener un mejor retorno a la edad del retiro. Gradualmente, por el tiempo no puede ser ya, las condiciones económicas no son adecuadas, pero yo pensaría en que un punto adicional de la cesantía se pueda pasar también al ROP, igual que lo hicimos en el caso cuando se creó el sistema. Y por supuesto, tenemos un gran objetivo, que es eliminar gradualmente las cargas sobre salarios que no son para enfermedad ni para invalidez, vejez y muerte, utilizando que el Estado, del último dato que yo tengo, no sé si todavía es cierto, era que era como un 2% del PIB que se va en pensiones de sistemas que están en proceso de desaparecer. Y en el tanto eso se hacía, aunque yo no sé si las pensiones del magisterio y del Poder Judicial se comerían una parte importante de eso conforme vaya creciendo los pensionados, pero lo que quede de eso debería ir a buscar cómo convertirse en recursos que no vienen de salarios, no vienen de impuestos sobre salarios, para fortalecer el régimen, los regímenes del sistema de pensiones total. El objetivo, un sistema básico de pensión universal. Creo que esto es cada vez más claro. Ya lo ha propuesto doña Rocío, algunos en la academia hemos venido hablando de esto, don Eduardo ha escrito sobre este tema, yo he escrito sobre ese tema un poco. Me parece que ese es un objetivo fundamental. Tener para un cierto nivel de pensión, hay una pensión a la que llega toda la gente cuando llega a la edad de pensionarse, 65, 66, 67, conforme vaya creciendo la expectativa de vida, a esa edad le llega el cheque mensualmente a cada persona, automáticamente. Entonces, invalidez, vejez y muerte arranca de ahí en adelante. Las pensiones no contributivas desaparecen, serían absorbidas por este sistema. Y el ROP entra a compensar, a fomentar, a suplementar invalidez, vejez y muerte de los que han podido hacer sus cotizaciones. Evidentemente, el ideal es que en ese mismo proceso
los otros regímenes vayan convergiendo hacia este sistema. Lo que ha ocurrido en mucho con las reformas que se vienen haciendo, como lo señalé, desde 1992 con la ley Marco y con las distintas leyes, la última aprobada en el 2020. Me parece que esto, lo importante es que ese régimen que se establece tiene que ser financiado por el presupuesto ordinario. No puede ser financiado por contribuciones ni de patronos ni de trabajadores relacionadas con salarios, porque de lo que se trata es de hacer una economía más formal, de permitir que haya menos incentivos para la informalidad y de lograr que la gente tenga mejores capacidades y posibilidades de trabajo. ¿Con qué se complementa esto que he dicho? Con que no se puede debilitar el ROP. En este proceso, debilitar el ROP es debilitar todo el sistema. Cada vez que se piensa en destruir un pedacito del ROP, lo que se está haciendo es haciendo más difícil resolver el problema financiero del sistema de pensiones hacia el futuro y resolver el problema de la generación de ahorro en el país, que es muy baja. Acordémonos que sigue siendo baja. Con la ley de protección al trabajador se dio un aumento, un escalón en el nivel de ahorro, pero seguimos teniendo un país que depende para su desarrollo en una gran medida de el ahorro externo. El ahorro interno anda 7 o 8 puntos por debajo de lo que tenemos de inversión y aún eso no es suficiente para crecer más aceleradamente. Y eso lo necesitamos hacer y enfrentamos condiciones difíciles, de manera que estos temas no los podemos dejar de lado. Son graduales, pero hay que tomar medidas ya hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel. Pasaríamos ahora a la presentación de don Álvaro Ramírez. Don Álvaro es economista graduado de la Universidad de Costa Rica. Tiene un máster en desarrollo económico de London School of Economics en Political Science de Inglaterra. Realizó cursos de especialización profesional en Harvard Kennedy School, el Centro Internacional de Fomento o Formación de la OIT en Italia y el College de Europa en Bélgica. Es parte de Central America Leadership Initiative, auspiciada por el Aspen Institute, y es miembro de la Academia Morista Costarricense. Él ha ejercido como especialista principal en desarrollo empresarial y formación profesional de la OIT para Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Haití. También ha ejercido puestos como director ejecutivo de la CAEP, columnista del periódico La República, etc. Don Álvaro, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días y un privilegio compartir con tan distinguidos panelistas. Me alegra mucho además volver a ver a gente como Miguel Ángel y doña Rocío, que hace tiempos que no tenía el gusto de verlos. Bueno, doña Rocío la vi más recientemente en campaña. Una conversación justamente que tuvimos sobre estos temas. Pero sí quería aprovechar para también agradecerle a don Miguel Ángel la importantísima labor que fungió como líder en el gobierno para hacer posible esta reforma. Hoy tenemos que hacer que Costa Rica tenga una tasa de reemplazo prácticamente incluso superior al promedio de la OCDE. Yo creo que ese es un mérito muy grande para un país como este y no fue un esfuerzo fácil y creo que es muy importante el énfasis que don Miguel Ángel hace en el tema de que estos sistemas evolucionan con el tiempo y requieren una reforma continua. Yo estoy absoluta y totalmente de acuerdo con eso y por eso me parece muy importante este tipo de espacios para compartir ideas de cómo esas reformas pueden llevar a mejores resultados en este tipo de instrumentos. Yo quisiera usar los 12 minutos para hablar de 3 cosas muy puntuales. Primero, me parece muy importante entender hacia dónde va el mundo del trabajo y cuáles son las implicaciones que tiene en los sistemas de pensiones esa transformación del mundo del trabajo. Segundo, me gustaría aportar, así como lo hizo don Miguel Ángel, algunas ideas muy puntuales de cosas que se pueden hacer para mejorar el ROP, tal y como yo lo veo. Y tercero, me gustaría comentar la propuesta que se hizo en campaña, en la que participamos tanto Gerardo como yo, relativa al 30%, a la devolución del 30%, que es un tema polémico que entiendo que también quieren abordar acá. Y sobre el cual además hay un proyecto que le he presentado.
Entonces, arrancar primero por el tema de hacia dónde va el mundo del trabajo. La cuarta revolución industrial transformó radicalmente el mundo del trabajo. Y cada día que pasa, esa transformación se profundiza muchísimo más. Yo quisiera hacer referencia solo a dos de esas transformaciones que creo que son especialmente relevantes para el mundo de las pensiones y para la gestión del sistema de pensiones en el mundo. El primero es esta idea del empleo sin fronteras. Hoy es posible, y todos los datos a nivel global demuestran la cantidad de personas que cruzan fronteras, ya sea de manera física o digital, para trabajar en otro lugar. Muchas personas están trabajando en Australia, sentados en Cahuita. Hay gente trabajando en Nueva York, sentados en La Cruz. Entonces, esa realidad nueva genera un gran reto de cómo hacemos portables los sistemas de protección social. Los aportes que hacemos aquí cuando nos vamos para otro lado a trabajar a Guatemala, en la misma empresa para la cual trabajaba en Costa Rica, ¿cómo hago yo para hacer portables esas contribuciones a la seguridad social y que esas contribuciones me sigan a donde yo voy, incluso en el ámbito de la transformación digital del mundo del trabajo? Y yo creo que esta es una discusión muy de fondo que va a ser cada vez más importante a futuro y sobre la cual en Costa Rica hablamos muy poco. El segundo tema es el tema del empleo sin patronos. Y don Miguel Ángel creo que hizo alguna alusión también a este tema al referirse a las nuevas formas de trabajo. Él hablaba del tema de la informalidad como una de las formas de no contribuir y cómo se corrige eso con un sistema universal. Pero también hay otra realidad que es el tema de las formas atípicas, de las relaciones de trabajo atípicas que llama la OIT, porque claro, los códigos de trabajo nuestros son pre-internet. La mayoría de las formas de regular el mundo del trabajo se diseñaron cuando no existía internet. Casi todos los códigos de trabajo de esta región del mundo son pre-internet. Entonces no habíamos pensado en estas nuevas formas de, por ejemplo, el trabajo en plataformas. ¿Hay o no hay un patrono en un trabajo en plataformas? Ahora, en este momento, muchos países esto lo están decidiendo en las cortes, porque la legislación es muy ambigua de hasta dónde llega esa relación laboral y si existe o no una relación laboral y en consecuencia si aplica o no las obligaciones, por ejemplo, de contribución a la seguridad social. Entonces, eso plantea la necesidad de pensar en otras formas de financiar la seguridad social que no sea exclusivamente con impuestos a las planillas, porque esa relación de un patrón y un trabajador es una relación que está cada vez, va a ser cada vez menos común en el mundo. Ya, por ejemplo, en Europa 5% de la fuerza laboral europea trabaja en plataformas. Cuando la OIT hizo un estudio hace 3 años para ver este tipo de nuevas formas de trabajo atípico, si contribuyen o no a la seguridad social, solo el 25% tienen contribuciones a las pensiones. De ese grupo de los nuevos trabajadores en estas nuevas formas de vinculación con el mundo productivo. Entonces, me parece muy importante que en una reflexión de este tipo podamos también colocar como telón de fondo las transformaciones que está viviendo el mundo del trabajo y cómo esas transformaciones requieren respuestas nuevas a temas que no estaban, que no existían hace 10 años y que definitivamente se van a convertir en temas centrales en los próximos años por la velocidad a la que transita el mundo en el marco de esta revolución industrial. ¿Qué mejoras concretas se pueden, por ejemplo, proponer al ROP? A mí me gustaron muchas de las que propuso Miguel Ángel, por cierto. De esa lista yo comparto la gran mayoría. Pero quisiera también aportar algunas. Yo creo que hay 3 cosas que son muy importantes. La gobernanza, las inversiones y el tema de las comisiones, que yo creo que recientemente se ha convertido en un tema. En materia de gobernanza, la Comisión de Expertos de la OIT en el año 2013 le hizo una observación a Costa Rica relativo al convenio 102 de la OIT, que es un convenio ratificado por Costa Rica en el año 72, que habla sobre la gobernanza democrática de los sistemas de pensiones y la voz de las personas protegidas como parte importante de esa gobernanza. En el caso del IBM está claro que hay una gobernanza tripartita y la voz de los protegidos está en la mesa, pero en el caso del ROP no. Y por eso la OIT planteaba la necesidad de buscar alguna salida o alguna solución que le dé a las personas protegidas del régimen la oportunidad de tener voz en las decisiones sobre su futuro. Hay un tema que es muy común en otros países y se habla mucho de ellos, aquí menos, que es el tema de las puertas giratorias. Un banquero mañana es regulador y después regresa a ser banquero. En esas relaciones entre regulados y reguladores pueden haber conflictos de interés que son importantes. Yo creo que este es un tema no menor desde el punto de vista de transparencia en la gobernanza de estos regímenes que conviene abordar. De hecho, hay un artículo de José Rafael Brenes en la página de la Academia de Centroamérica sobre el tema y me parece que es un tema importante desde el punto de vista de la gobernanza. En el tema de las inversiones,
por supuesto que todos queremos, como decía Miguel Ángel, que ojalá estos regímenes y estos fondos rindan lo más posible para que las personas reciban lo máximo posible a la edad en que le toca acceder a este beneficio. Y por eso yo también comparto esta idea que planteaba Miguel Ángel. Yo le llamé un poco distinto, pero creo que hablamos de lo mismo, que es subfondos por grupo etario. Por ejemplo, Chile lo tiene. Entonces, una población de 60 a 65 es muy posible que el régimen de pensiones o quien administra el fondo de pensión de esa persona debería asumir menos riesgos porque está muy cerca de la edad de retiro, mientras que personas que están entrando al mercado de trabajo 25 o 30 años a la larga deberían de tener un portafolio de inversiones distinto en donde se puede privilegiar más la rentabilidad, aunque haya que asumir algunos riesgos adicionales, porque hay un horizonte de tiempo que permitiría ser, digamos, cauto en la gestión de esos riesgos de esa manera. Entonces, esa me parece que es una muy buena idea para mejorar la rentabilidad del sistema a nivel global y creo que es una discusión que vale la pena tener. Uno de los grandes temas que se planteó también en la campaña acá fue el tema de cómo hacer para que estos fondos tengan más impacto en el desarrollo de Costa Rica. El país tiene grandes necesidades de inversión en infraestructura y bueno, lo vemos con ejemplos muy dramáticos recientes sobre la necesidad de invertir más en infraestructura, el tema de vivienda, las mismas empresas, cómo hacer para capitalizar más a las empresas que no sea solo deuda. ¿Y por qué no hacer algún cambio de manera que los fondos de pensiones no solo estén autorizados a invertir hasta un máximo en este tipo de destinos, en este tipo de usos de los recursos, sino que tengan la obligación de que al menos de un porcentaje X, que puede ser, no sé, 10, 15%, deberían de estar obligadas a invertir? Claro, por supuesto está el tema de la oferta. ¿Qué tanta oferta institucional existe de papel que ellas puedan comprar? Y qué tan atractivo resulte esa oferta institucional. Entonces hay que trabajar por los dos lados, por el lado de la oferta y la demanda. Pero podría ser interesante estimular e inducir la creación de demanda con medio de un enfoque más afirmativo en donde se establezcan porcentajes mínimos de inversión, por ejemplo, en infraestructura, hipotecas y acciones, de modo que la oferta también tenga la certeza de que hay una demanda disponible. No significa obligar a los fondos a comprar un determinado instrumento, pero sí estimular la decisión de los fondos de asumir riesgos en estos campos. En este país hemos satanizado el riesgo y cualquier decisión de un comité de inversión en invertir en una empresa, al día siguiente se vuelve un titular a un periódico diciendo que es que este fondo de pensión está favoreciendo a la empresa X porque hay algún interés oculto de ese grupo en favorecer a un determinado grupo empresarial. Necesitamos ir avanzando en ese campo porque el país necesita modernizar su sistema de financiamiento. En eso yo creo que los fondos de pensiones, con esa madurez que Miguel Ángel mencionó, han adquirido una fuerza muy importante, está subutilizada en Costa Rica en términos de soporte al desarrollo. El tema de las comisiones, hubo un cambio importante, creo que fue en el 2010, cuando se cambió el sistema de las comisiones sobre aportes y rendimiento a comisiones sobre saldo. Hoy por hoy, ahora que estamos perdiendo los fondos de pensiones tienen rentabilidad negativa, hay mucha gente que se cuestiona por qué seguimos pagándole comisiones por estar perdiendo la plata. Y creo que el tema de desvincular el rendimiento a la ganancia, a la comisión de la operadora de pensiones no es una buena idea. Creo que se manda una señal que no es la ideal, en donde el fondo y la operadora continúa ganando independientemente de lo que pase con el fondo. Entonces yo sí creo que vale la pena plantearse la posibilidad de revisar este tema para que haya por lo menos alguna conexión entre el rendimiento y lo que las operadoras ganan. Por último, y para cumplir con el tiempo, en el tema del proyecto, que es un proyecto que yo sé que es muy polémico y me parece que es importante que se mencione, que se discuta. ¿Cuál fue el propósito cuando se planteó en campaña el tema de la devolución del 30% del ROP por una única vez? El propósito era muy simple, era protección del patrimonio de las personas trabajadoras en un contexto de crisis. Es decir, había una situación excepcional en donde las personas salieron sobreendeudadas de la crisis de la pandemia y eso planteaba la posibilidad de que las personas pierdan activos muy valiosos para evitar una situación de pobreza en la vejez como su vivienda. Entonces, para ese problema se planteó esta solución, que era la devolución máxima de un 30% del ROP como una única vez y como una medida excepcional. No es abrir el portón para una desbandada, sino abrir una ventana que permita resolver un problema puntual. El uso exclusivo para el pago de deudas, no es para que se compre la pantalla para el Mundial de Qatar, y después es una decisión voluntaria. No hay obligación de retirar de obtener esa devolución. ¿Qué impacto tiene ese 30%? Básicamente, la tasa de reemplazo total, si uno incorpora lo que la
aportaría la caja y lo que aporta el ROP, para una persona de 45 años con 20 años de cotización es un 3.5% en la tasa total de reemplazo. No es el 30% ni el 17% de reducción de pensiones de la que se habló en algún momento. Estamos hablando de un 3.5%. ¿Por qué pensamos que esta era una buena idea? Y se los relato de manera muy breve un ejemplo. En la campaña estuve en Coronado. Había una pareja vendiendo tarjetas a la orilla de la calle. El señor había trabajado 24 años para un banco. Ese mismo banco para el cual había trabajado 24 años le quitó la casa porque estuvo sin pagar 2 años en la pandemia porque no tenía trabajo. Esa persona y su esposa ahora alquilan la casa en la que vivían. Esa persona y su familia posiblemente estaría mejor si le hubiéramos dado, si esta le hubiera estado aprobada, si hubiera tenido la oportunidad de decidir si quería sacrificar 3.5% de su pensión futura a cambio de preservar su casa hoy. Y yo creo que esa es una buena decisión para una persona en esas condiciones. Y yo estoy convencido que deberíamos de darle la oportunidad de escoger. Y por supuesto, como les decía, no se trata de abrir el portón para que haya una desbandada y debilitar el fondo. Se trata de generar una solución para una población que está en una condición muy vulnerable a raíz de la crisis y que podría perder una parte de su patrimonio, que le podría significar un impacto mayor en términos de la pobreza futura que si sacrifica ese ROP, una parte del ROP en la situación actual. Entonces, no se trata de una estrategia de hacer ñata con ROP, se trata de resolver un problema muy puntual y generarle las opciones a las personas de que escojan si esta opción les conviene o no. Esa fue esencialmente la motivación. Y cada vez que yo pensaba en este proyecto, pensaba en esa pareja y lo muy difícil que le toca la vida ahora, ya que perdieron su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Pasaríamos ahora a la tercera intervención a cargo del máster Gerardo Corrales. Don Gerardo es máster en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas del INCAE Business School, graduado con honores, cuenta con amplia experiencia en el área de banca y finanzas. Fue por 16 años el gerente general de BAC San José y el vicepresidente ejecutivo del grupo financiero BAC Credomatic. Por varios años fue también director de la UCAEP. Se desempeñó también como director de la Bolsa de Valores de Costa Rica y como director y presidente de la Asociación Bancaria Costarricense. Actualmente se desempeña como profesor y conferencista en el INCAE Business School y también en Lead University. Adelante, don Gerardo. ¿Están viendo la presentación? Perdón. Sí, señor. Tengo un problemita porque no estoy viendo la barra de modo presentación, pero me la voy a jugar así por temas de tiempo. Bueno, agradecer la oportunidad y felicitar a don Miguel Ángel, a cuerpo todo lo que comentó Álvaro. Ya Álvaro tocó un poquitito el tema de la justificación de la propuesta que querían que nos refiriéramos a este tema. Durante la campaña, el candidato Figueres me pidió una propuesta para ayudar a las personas a liberar flujo de caja, amortizando deudas con un porcentaje del ROP, como una medida heterodoxa en tiempos heterodoxos. Cuando hay un incendio, los bomberos rompen las puertas, quiebran las ventanas con tal de salvar vidas. Obviamente, en un mundo ortodoxo, en un mundo normal, no pretenderíamos una medida como la de este tipo, para ayudar a los quintiles de ingresos más bajos y en parte contribuir al sostenimiento coyuntural del Estado social de derecho que tanto nos ha distinguido respecto a otros países hermanos centroamericanos. La propuesta fue de hasta un 30% del ROP para deudas que estuviesen al día. Por ningún lado se dijo de que era para rescatar o sacarle las pestañas del fuego a los bancos, porque me siguen ligando a mí con los bancos privados. Solamente en el sistema financiero nacional. Nada que ver con los prestamistas informales. Con un compromiso del deudor de empezar un aporte adicional mensual de su salario para que junto con el 425 del ROP lograran en el momento del retiro mantener el mismo monto de pensión que tendrían sin haber usado el 30% para amortizar deudas. O sea, era un ejercicio actuarial financiero de sacrificar el acumulado de pensión hoy
para atender la coyuntura heterodoxa particular de la crisis de flujo de caja no causada por las personas, pero con un compromiso futuro de aumentar el aporte propio para eliminar la reducción de la pensión futura, con el ahorro financiero de las cuotas al amortizar el saldo de la deuda. Hago la aclaración que esta propuesta que se hizo en campaña nada tiene que ver con la propuesta o el proyecto de ley que presentó el diputado Francisco Nicolás, que tomó algunas cosas del planteamiento, pero le agregó otras con las cuales yo no estoy de acuerdo, y la propuesta tal y como se habló en campaña no se presentó, salvo que hubiese en algún momento modificaciones al texto. Muy rápido, el saldo de la deuda por persona de 1.200.000 deudores hoy son 12.600.000 colones y el saldo promedio del ROP por persona son 3 millones, de manera tal que el 30% es 1 millón de colones, es una amortización del 7,5. No es lo mismo una tarjeta de crédito que paga una cuota de 400.000 colones, amortizando ese 7,5 bajaría a 378.000 y eso significa un ahorro en su flujo de caja anual de 367.000 colones. Tal vez para nosotros sea nada, pero para mucha gente esto es la gran diferencia en cuanto a comer 3, 4, 2 veces al día. Y claro, si la cuota es de hipotecas, el impacto es menor porque son plazos más largos, tasas más bajas, aún así habría un ahorro de 100.000 colones. Con ese ejercicio, el aporte en un cálculo actuarial para una persona que tiene hoy 30 años o 40 años o 50 o 60, ¿verdad? Y que se compromete a ahorrar un porcentaje incremental al 4,25 para llegar a los 65 años, tendría que aportar 0,48, 0,62, 0,95 y claro, el que está por pensionarse 2,6. El ahorro de la cuota respecto al salario de tarjetas es 6,8. El ahorro de la cuota respecto al salario es 1,85 en el caso de la hipoteca. Entonces, financieramente hablando, en el caso de la tarjeta, hace todo el sentido porque aún así se le libera flujo de caja. Y en el caso de la hipoteca, solo en el rango ya de la persona muy cerca de la edad de pensión, financieramente no hace sentido porque solamente se ahorra 1,85 y tendría que aportar 2,6. Bueno, dicho eso y aclarado los temas de ese proyecto de ley que lamentablemente mucha gente empezó a bombardear y a criticar sin conocer el detalle de la propuesta, yo creo que es sano la discusión en un mundo heterodoxo. El saldo de las operadoras de pensiones ha crecido significativamente. Vean que en millones de dólares se están administrando ya 14.000 millones de dólares y en el 2019 eran 10.000. O sea, se ha crecido 4.000 millones a una tasa promedio anual del 12%. Eso es lo que está creciendo en dólares el régimen del ROP. Y la estructura de los portafolios de inversión, aquí está el total del ROP, vemos que sí ha habido un cambio radical hacia los emisores externos del 14% del portafolio al 30%, 16 puntos más, sacrificando al sector público y al sector privado costarricense. O sea, como si no hubiese necesidad aquí de proyectos de inversión, claro está, bancables en favor de usos internacionales que se le darían a esos dineros. Y si lo quieren ver por operadora, yo después comparto la presentación. 43% ya tienen en el exterior la operadora Popular Pensiones, 27% Benevital. Son las dos operadoras del Estado que aumentaron más la participación en el exterior. No tengo mucho tiempo para ver todas en detalle. Aquí está el saldo invertido externamente, 1.300, 1.400, y cuando hay el cambio al 50%, ¡pum!, pega el brinco a 3.500, a 4.300. Claro, la preocupación del Banco Central fue, hay una demanda de dólares que no existía antes, junto con una contracción de la oferta del turismo por la pandemia, y eso hizo que todos entráramos en preocupaciones cuando el tipo de cambio empezó a acercarse a los 700 colones, habiendo de ese 1.200.000 personas deudoras, 770.000 personas, y de los 30.000 deudores empresariales, 20.000 que tienen deudas en dólares sin ganar en dólares. Hay una debilidad estructural en el sistema financiero que lamentablemente este tipo de movimientos, que si bien es cierto son gremiales, industriales, particulares, tienen un impacto país adicional a la situación microeconómica del sector.
Y aquí están las operadoras que más plata sacaron al exterior. De esos casi 3.000 millones de dólares, el 50% se concentró en Popular Pensiones, luego Benevital, luego el BAC, etcétera, etcétera. Toda esta información, y felicito a Rocío, está en la página de la SUPEN. Bastante información, bien completa. Uno puede hacer análisis de lo que quiera. A mí me parece que no se ha manejado bien el discurso. Incluso ahora se decía de que los rendimientos son negativos, pero claro, una cosa es el rendimiento histórico, que es el que nos interesa a nosotros, y la otra cosa es el rendimiento anual, y mucho menos es tomar el mensual y multiplicarlo por 12. Entonces, esos rendimientos reales en junio del 2019 por operadora, ¿verdad?, tenían estos datos. En junio del 2022 tienen estos datos y anualmente vean que todas las operadoras están perdiendo por la coyuntura mundial. Pero si yo saco el delta histórico, todas las operadoras están dando rendimientos reales mayores. O sea, que el rendimiento anual es una cosa coyuntural. El rendimiento histórico, que es el que interesa y el que hace crecer geométricamente mi pensión futura, sigue siendo mayor. Ahí yo creo que hubo un problema de comunicación, no se logró aclararle bien a la gente y esto fue una bomba para que con ciertas intenciones, ciertos supuestos expertos de la UNA, ciertos supuestos políticos expertos en esta materia llamaran a control, incluso hasta el Congreso, a los gerentes de las operadoras y que el semanario Universidad, porque es público, abiertamente los crucificara por sus decisiones de inversión. Dicho eso, entro el tema de la visión futura. Me parece a mí que estamos en una coyuntura, en una cuestión inédita. Prácticamente en 2 años hemos tenido crisis que no veíamos antes, para nuestra fortuna o para nuestra desgracia, crisis de pandemia, crisis de contenedores, crisis bélica, y el mundo hoy se debate en cuanto a que si vamos o no vamos a una recesión global. Ya Estados Unidos técnicamente entró. Europa se está debatiendo en este momento su situación. El último dato de inflación de precios al productor de Alemania es escandaloso, un 44% de inflación interanual debido al incremento del gas ruso, que por cierto dicen que hoy no lo he podido verificar, cortaron el suministro de gas y la embajada americana está pidiendo a los gringos que salgan de Rusia. O sea, esta cosa en vez de mejorar cada vez más se complica. En consecuencia, yo tengo que analizar la coyuntura y como tal tomar decisiones heterodoxas y no como si el mundo estuviera en condición normal. Me llamó la atención que los dos expositores anteriores, tanto don Álvaro como don Miguel Ángel, pues coincidimos prácticamente en los desafíos, la informalidad de la fuerza laboral, el envejecimiento de la sociedad. No se ha mencionado el cambio climático. Las operadoras de pensiones se convirtieron en un inversionista institucional muy importante. 15.000 millones de dólares no los tiene cualquiera. Entonces, dependiendo de dónde inviertan y dependiendo si la normativa tiene regulaciones en pro de defensa del ambiente, en pro de buenos sistemas de gobernanza, pues en ese sentido van a contribuir en la promoción del cambio climático. La cuarta revolución industrial, coincido absolutamente con la posición de Álvaro, no voy a repetir, de un mundo híbrido donde convive ya la parte física con la parte virtual. Y yo considero que uno de los grandes desafíos ahora de las operadoras tiene que ver también con el problema gubernamental en la que nos han metido, que en mi criterio ha sido un mal manejo financiero, que ha hecho que el gobierno tenga torres de vencimientos en los próximos 4 años de 4.000 millones de dólares y que esa torre tenga pendiente negativa. Conforme aumenta el plazo, se reducen los vencimientos cuando debería tener pendiente positiva. Bueno, a nivel de las operadoras, yo sí creo que los gestores deben tener mayor sofisticación para meterse a jugar en los mercados financieros internacionales o para desarrollar nuevos instrumentos de inversión locales. Latinoamérica y el Caribe envejece más rápido que el resto del mundo, hay menos cotizantes activos, la estructura etaria de la población se está invirtiendo, la informalidad laboral es creciente, la migración a trabajos virtuales o en cualquier lado del mundo es ya un hecho. El esquema tradicional de financiamiento de las pensiones, que era empleado, patrono, asalariado formal con una retención automática del CICERE, eso tiende a caer y eso obliga a los reguladores, a los gestores, a repensar estratégicamente los parámetros
críticos del sistema, como la edad de jubilación, la tasa de contribución, el cálculo de beneficios, lo decía ya Álvaro, el tema de las comisiones y en general todos los factores de diseño para garantizar que este esquema de pensiones sea sostenible en el largo plazo. Y en los 2 minutos y medio que me quedan, concluyo con lo siguiente. En mi criterio, todavía en Costa Rica se requiere una mayor capacitación sobre la importancia del ahorro para la pensión. A mí me parece que en general la educación financiera debería ser parte del Plan Nacional para el Desarrollo y desde las escuelas empezar a meterle a la gente en la cabeza la importancia del ahorro para la edad futura de pensión. En segundo lugar, comunicación, comunicación, comunicación. Me parece que la comunicación de los reguladores y operadores crítica constructiva debe ser más efectiva, debe ser más sencilla para que la gente entienda, sobre todo con estos temas de rentabilidades negativas, pérdidas realizadas, no realizadas, la gente se asusta. Y yo como sufrí una corrida de depósitos con base en un rumor infundado, pues me parece a mí que la comunicación es fundamental. Alta responsabilidad social de las autoridades y los administradores de las OPCs. Las OPCs son ya un importante inversionista institucional y promotor del crecimiento económico. Es correcta, sí, claro, la diversificación, pero debe ser gradual y debe ser coordinada e informada. Repito, porque hay aspectos macroeconómicos incluso más trascendentales que los temas micro. Hay oportunidades en la economía local que deben explotarse integralmente con autoridades del sector financiero, Banco Central, gobierno y sector privado. Por ejemplo, el desarrollo del mercado de capitales, que sigue siendo un reto, mayor innovación financiera, mayor oferta de papel, como decía Álvaro, las alianzas público-privadas, eso es fundamental, siempre y cuando los proyectos sean bancables. Hoy la obra pública está a un 50% de la actividad de obra pública que había prepandemia en el 2019. Así que lo que pasó en Cambronero, lamentable, no es una cuestión casual. O sea, esto en cualquier momento puede suceder en otro lado. La coinversión en empresas públicas, sí, pero como una sociedad de capital mixto y ojalá que las operadoras tengan el control. Nuevos esquemas alternativos, ya los mencionaron, multifondos con parámetros diferenciados según la edad del cotizante, el esquema chileno. Desarrollo del mercado hipotecario, casas de habitación. En mi experiencia no hay nada más seguro que un bono con respaldo de casa de habitación y en eso se ha presentado un proyecto del Fondo Nacional para la Vivienda. Incorporar los criterios de inversión de factores ambientales, sociales y de gobernanza que ya mencioné, como lo hizo Chile en el 2020 y México ahora en enero del 2022. Preocupa la poca participación laboral de las mujeres, lo cual nos lleva a pensar estratégicamente en incluir una perspectiva de género en el tema de pensiones. Y finalmente ya se hablaba también de la consolidación de regímenes con cargo al presupuesto en un régimen universal o al menos unificar los parámetros para evitar que haya ciudadanos de primera categoría con pensiones sin haber ahorrado por ellas y ciudadanos de otra categoría con pensiones más bajas. Eso sería mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Pasaríamos ahora a nuestro cuarto exponente. Les recuerdo que pueden poner sus preguntas para los panelistas en el chat acá de este sistema. Nuestro cuarto panelista es don Roger Porras, quien es economista con amplia experiencia en el área de la seguridad social, como especialista en materia de pensiones, así como en el campo de las inversiones. Desde hace más de 15 años, don Roger ha ocupado puestos en alta gerencia con liderazgo en entidades pertenecientes a la industria de las pensiones y en el ámbito financiero. Entre el 2008 y el 2010, don Roger fue director de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como director ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio Nacional. Actualmente se desempeña como gerente general del Popular Pensiones, cargo que ocupa desde hace 3 años, así como presidente de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, ACOP. Adelante, don Roger. Hola, muy buenos días. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias de verdad a la Universidad LID, a la Academia de Centroamérica, a la Superintendencia por
invitarnos y hacernos partícipes de este tan importante evento. La ventaja que se tiene que ir como en el medio es que muchas de las cosas ya se han venido diciendo y simplemente voy a reseñar, digamos, algunas de ellas. Ya yo soy un fiel creyente y escuchando a Miguel Ángel Rodríguez, de que tal vez la reforma social más importante o la reforma social reciente más importante que se hizo en materia de pensiones, pues fue la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador. Me parece que eso redefinió el sistema de pensiones como tal y dio una nueva oportunidad para tener más opciones en un proceso o en un mundo o en un país cada vez más envejecido, como lo vamos a ver más adelante, y mejorar la calidad de vida de las personas. Y es poner un régimen de capitalización individual que utiliza instrumentos de maximización de rentabilidad al servicio de las personas, con las implicaciones que tiene la capitalización y el interés compuesto de estas inversiones que se hagan. Entonces yo considero que efectivamente ha sido la reforma por mucho en materia de pensiones más importante que nosotros hemos tenido. Tenemos un reto adicional importante en el tema de los voluntarios y en las transformaciones que tenemos que hacer de lo que actualmente tenemos, pero evidentemente ha contribuido de gran manera a la seguridad social. Algunos datos que ya mencionaron, ya el ROP en estos momentos dentro del sistema de pensiones costarricense representa aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto, y eso llega a ser el 50% si consideramos todo el sistema como tal, según los datos que la Superintendencia de Pensiones nos plantea a nosotros. La tasa de crecimiento, ya don Gerardo lo mencionaba, del drop en promedio, digamos, podríamos estar hablando de que crece un 15% anual, dependiendo de cómo se hizo la estimación o los volúmenes que se tomaron. Eso significaría que con la tasa de desacumulación que nosotros tenemos en estos momentos, siendo un régimen no totalmente maduro, todavía podríamos estar hablando de que 7 u 8 años el drop se podría estar duplicando, es decir, la masa de recursos que efectivamente se tiene en el sistema de pensiones es muy elevada, y eso implica cosas, como se decía en un medio de comunicación hace algunos días, es como una bañera, es como una ballena en una piscina, donde se mueve, estorba o ayuda. Lo que hay que buscar es qué se hace con la parte activa de esos recursos para efectivamente colaborar en una serie de decisiones que implican y que pueden impactar el bienestar social del país. Retos de los sistemas de pensiones son claros, o sea, uno podría resumirlos y categorizar cada una de las cosas que han hablado todos y cada uno de los que están aquí en los 3 niveles básicos que siempre se definen para los sistemas de pensiones, que es el tema de la sostenibilidad, asociado a esto a una maximización del beneficio para las personas cuando se llegue a la edad de jubilación. Claramente hay un nivel de cobertura importante, porque aquí estamos hablando del sistema de pensiones costarricense y podríamos estar considerando, tener claro que el 50% de los adultos mayores en este país no están cubiertos por un sistema de pensiones. Entonces hay temas que efectivamente hay que abordar en este momento. Recordemos que cualquier déficit actuarial o déficit que se tenga en el sistema de pensiones actualmente, tarde o temprano va a convertirse en un déficit fiscal o en un efecto que impacte el gasto de las familias. Por supuesto que la equidad es fundamental y todo esto tiene que estar resguardado en una institucionalidad importante. Estos son los niveles generales dentro de los cuales uno podría ir categorizando cada uno de los planteamientos que se hacían. Yo puse por aquí el objetivo del ROP. El objetivo del ROP es pagar una pensión suficiente. ¿Y eso qué significa? En Costa Rica se ha hablado de una tasa de reemplazo para el ROP, dadas las cotizaciones, de aproximadamente un 20%. Y para lograr esto se tiene que maximizar la rentabilidad. Es decir, cualquier reforma que se haga al sistema de pensiones complementarios costarricense tiene que estar claramente entendido en función de su objetivo final, que es pagar una pensión, ¿verdad? Entonces, y eso es importante, porque hablamos de obra pública y hablamos de diferentes esquemas de inversión para paliar diferentes cosas, que yo creo en eso, pero el objetivo final siempre va a ser el resguardo de la pensión, y es pagar una pensión suficiente, y ese es el objetivo incluso de la regulación, los principios básicos que rigen esto. Y yo creo que eso es fundamental, y eso adquiere vital importancia en momentos actuales donde hay un debilitamiento del primer pilar. Miguel Ángel lo señalaba muy bien, lo que se creó fue un sistema de pensiones, ¿verdad? Donde si se afecta un sistema, donde si se afecta una parte del sistema, un pilar, se afectan todos.
El debilitamiento que existe y la desvalorización de las pensiones en el primer pilar tienen que ser atendidas o compensadas, o pueden ser atendidas y compensadas de alguna forma por la mejora del sistema de pensiones en el segundo pilar. En estos momentos, la pensión promedio del ROP alcanza el 50% de la pensión promedio del IBM. Son pensiones bajitas, pero igual son temas que hay que ir viendo cómo efectivamente se ha aumentado, digamos, ese porcentaje y cómo deberíamos en conjunto subir todo eso. Un tema que ya se mencionó aquí, pero sí me gustaría reiterar, que es el tema de los rendimientos, porque mucho se ha discutido este año sobre las variaciones en los rendimientos y la gente lo ve reflejado en su estado de cuenta, ¿verdad? La gente cuando agarra el estado de cuenta y ve que obtuvo un rendimiento negativo para uno u otro periodo, dice, ¿y qué es lo que está pasando? Estoy perdiendo mi plata. Claramente hay una gran volatilidad que podemos ver reflejada en este gráfico para todas las operadoras en los rendimientos mensuales que se han venido teniendo durante este año, donde hemos tenido rendimientos positivos en los meses, por ejemplo, de marzo, mayo, julio, pero hemos tenido rendimientos negativos y eso ha generado preocupación. Sí ha habido, y yo comparto lo que dice comunicación o falta o necesidad de hacer un esfuerzo más de comunicación, pero más allá de eso, el tema de educación financiera es fundamental como para entender qué es lo que efectivamente está pasando. La pregunta inmediata ya se respondió: ¿a qué se deben estas volatilidades o estas variaciones en los rendimientos? Yo creo que ha sido claro, no nada más mencionarlo, digamos, la expansión de la liquidez que se dio para atender las situaciones del COVID, la crisis de los contenedores. Eso impactó, pues, por supuesto, y recientemente este año, la guerra Rusia, Ucrania impactó, generó niveles inflacionarios significativos para los cuales se dieron incrementos en tasas de interés, lo cual implicó pues una disminución en el valor de los activos, en inestabilidad en los mercados financieros internacionales y locales, ¿verdad? De eso también pues se vio reflejado en Costa Rica, porque a veces se habla de la volatilidad en los mercados internacionales y tenemos que ver que hay una importante volatilidad en los mercados locales. Es un tema de valoración de mercado, no hay una materialización en estos momentos de las pérdidas, salvo que se liquiden los fondos de pensiones. Históricamente, creo que lo hemos dicho y se ha dicho en muchas ocasiones, históricamente estas volatilidades suceden y han sucedido. Ya, digamos, 2008 es un ejemplo de eso, inclusive el año 2021, donde se tuvieron rendimientos altamente positivos, que tampoco son normales y permanentes en un fondo de pensión. Eso es importante tenerlo claro. Siempre se han dado esas volatilidades y por supuesto que los mercados cuando están abajo es lo que esperaría uno, y dado lo que se analiza, es pues que efectivamente tengan un rebote significativo importante, salvo ciertos riesgos estructurales que esperemos que no se materialicen. Ese ha sido el promedio, digamos, de la industria en términos de comportamiento, y esto es lo que la gente va a estar viendo o ha visto reflejado en su estado de cuenta, y que se refleja también en el estado de resultados, ¿verdad? Porque al final de cuentas ahí se materializa eso. Ahí hay que mencionar un tema con la aplicación de la NIF 9, cuando se incorpora la aplicación de eso. Inclusive usted agarra un estado de resultados de una operadora y agarra el de otra, no necesariamente son comparables, ¿verdad? Porque va a depender del modelo de negocio que tiene. Entonces, el tema se torna un poquito más complejo, pero claro está que esa variabilidad y esa volatilidad existe. Comparto lo que se decía, que evidentemente la rentabilidad que tiene que analizarse, una rentabilidad histórica. En un promedio simple, la rentabilidad de las operadoras ha rondado en términos reales un 6%. O sea, es un producto financiero, me parece que altamente rentable, y es de los trabajadores. Por eso es que uno llama a la calma, digamos, que yo sé que es difícil en momentos de crisis, cuando se presentan estas variaciones en rendimientos, para que esperemos y soportemos con una estrategia pues bien definida, pues que efectivamente esto sea más bien un efecto de un rebote posterior que va a permitir volver a rentabilidades promedios históricas. Nada más dos grafiquitos aquí. Este es el Standard & Poor's 500 desde el 2017. Vean ustedes cómo sí hubo una caída importante aquí se me corrió el gráfico, perdón, pues una caída importante para el tema de pandemia, y posteriormente hubo incremento significativo con estas volatilidades que tenemos. Esto que ven aquí ustedes son los rendimientos acumulados de todas las operadoras.
Las operadoras de pensión, medios por valor cuota, que es la metodología que determina la Superintendencia de Pensiones, si ustedes observan, del 2017 a la fecha, la persona en su cuenta individual, del total que tiene en su cuenta individual, aproximadamente el 45 o el 60% corresponde a rendimientos. ¿Y esto por qué? Y esto es porque precisamente se ha diseñado una estrategia que permite efectivamente elevar estos rendimientos. Lo que se ve en la parte de arriba, pues claramente es la volatilidad que en estos momentos ha existido. Una persona en el ROP al momento de pensionarse, después de haber madurado su ROP, probablemente su rendimiento, o la cantidad que tenga de rendimiento acumulado ronde el 70%. Es decir, en realidad es un producto para los trabajadores financieramente muy rentable e importante. Algunas consideraciones me parece importante. Esta primera no es mía, esta primera es de don Edgar, en un evento que hizo la academia, pero me pareció sumamente ilustrativa, que caracteriza el mercado laboral, que son de las debilidades y de los retos que nosotros tenemos. Caracteriza la PEA de una forma diferente con relación a las poblaciones activas. Vean, nosotros tenemos un 40% fuera de la fuerza laboral, tenemos un 10% de la gente desempleada. Esto es en septiembre del 2021. Yo hice ayer el cálculo y da como 7.5 para la fecha actual. Aquí el desempleo calculado, que normalmente se hace con relación a los desocupados y la fuerza de trabajo, es como un 18% de aquí, y de informales es un 22%. Es decir, solo el 28% de la gente se encuentra en la formalidad cotizando. Entonces ahí tenemos que cuestionarse el tema de la cobertura, ¿verdad? Que nosotros estamos pidiendo de los sistemas de pensiones. Y yo creo que esto es fundamental porque para algunos años, ¿verdad? Que ya existen estadísticas, menos de 20 años, más del 20% de la población costarricense va a ser adulta mayor. Esto va a generar un problema realmente serio si no logramos establecer mecanismos que fortalezcan, por ejemplo, el ROP y que fortalezcan los sistemas de pensiones y la seguridad social previsional en todo caso. El envejecimiento de la población, ya lo mencionaron, es parte de una de las situaciones que efectivamente se han venido presentando y que para nadie es un secreto. La tasa global de fecundidad para el 2020 es de 1.41, ¿verdad? Ni siquiera alcanza la plata de reemplazo poblacional. Don Roger, perdón que lo interrumpa, 3 minutos. Sí, señor, muchísimas gracias. Y tal vez para concluir en estos 3 minutos, me parece que hay temas que son importantes de señalar. Uno, es necesario siempre tratar de maximizar la rentabilidad de los fondos de pensiones asociado, por supuesto, a los niveles de riesgo y al apetito de riesgo que se genera. Nosotros, desde la asociación, hemos promovido desde hace ya algún tiempo y algunos más desde hace más tiempo, pues precisamente la posibilidad de que la parte activa de los fondos de pensiones participen en inversiones como obra pública. Yo creo que eso es determinante y es fundamental hacerlo. El tema es cómo hacerlo, ¿verdad? O sea, de hacerlo de manera adecuada, que se resguarden los recursos y que efectivamente se logre estimular el crecimiento económico, por lo que esto implica que es generación de empleo y demás. Y tal vez la principal falla que hemos encontrado, algunos ya desde hace más de 12 años, por lo menos en el caso personal, y algunos otros probablemente más tiempo, es que evidentemente no ha existido como una dirección política o una política pública que efectivamente determine y defina claramente cuál es el horizonte que se tiene que tener con este tema de obra pública, es decir, donde se articulen los diferentes actores y sectores y efectivamente se le dé como prioridad la atención de estos temas. Y el otro tema fundamental, hay que definir claramente cuáles son los proyectos en los cuales se tienen que invertir, es decir, tienen que ser proyectos constituidos, consolidados, bien desarrollados, que tengan claramente definidos los flujos de repago para poder generar inversión en estos sentidos. Aquí es importante señalar que las operadoras no van fuera del país porque quieren que estamos claros que hay mucha necesidad en el país, lo hemos planteado a varios gobiernos, no ha sido la excepción, y la idea es que ojalá que se logre aprovechar alguna parte de esta parte activa para efectivamente el crecimiento económico. Vean ustedes que la concentración que tenemos en gobierno, en Ministerio de Hacienda, el Banco Central,
es en realidad sumamente elevada. Esa concentración tampoco es positiva. Y solo un comentario adicional, que creo completamente en el tema de los fondos generacionales, en claramente poder destinar recursos de acuerdo a los grupos etarios. Simplemente que hay que entender que nosotros en estos momentos tenemos en la parte variable de los portafolios, si acaso un 30%, y si vamos a hablar de fondos generacionales, tendríamos que hablar de llevar los portafolios a la parte variable casi en un 60%. Entonces son discusiones que efectivamente hay que dar. Y por último, todos los mencionados, que me parece el tema más importante o de los más importantes de todo es precisamente la educación financiera. Si el tema no se mete en el currículum educativo de las instituciones de educación costarricense como educación previsional, una verdadera transformación no se va a lograr. Es ahí donde tenemos que orientarnos para precisamente fomentar el ahorro de largo plazo y el ahorro. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roger. Pasaríamos ahora a nuestra última panelista, doña Rocío Aguilar. Ella es administradora y abogada de profesión, con una amplia experiencia en gestión pública y privada. Además de ser pionera en la banca privada costarricense, con una carrera de casi 20 años en dicho sector. Desde abril del 2020, doña Rocío es la superintendente de pensiones y en septiembre de ese mismo año se le dio el recargo de la superintendencia de entidades financieras, su jefe. Cargo que había ocupado por un corto periodo en el año 2018 antes de ser nombrada ministra de Hacienda, donde fungió esta labor hasta el año 2019. Como ministra, lideró la reforma fiscal que se convirtió en ley de la República en diciembre de dicho año, con lo cual logró la aprobación de fuentes internacionales de financiamiento, como la ley de eurobonos, los préstamos de apoyo presupuestario del BIF, de la CAF y de la iniciativa de negociación con segundos créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Entre el 2015 y el 2018, doña Rocío fue socia del área de servicios financieros e infraestructura de Deloitte Consulting y del 2005 al 2012 se desempeñó como Contralora General de la República. Anteriormente también fungió como secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones. Sin más, le damos la bienvenida a doña Rocío. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, Rocío. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un enorme gusto compartir con ustedes en esta mañana, sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de que de previo hable un grupo tan selecto. Muchas gracias a don Miguel Ángel, líder en este tema, y por supuesto a los demás participantes. Yo tengo la ventaja que me puedo aprovechar de muchas de las cosas que ya dijeron. Comparto plenamente los temas sobre la visión a largo plazo de pensiones, pero me voy a concentrar en algunos temas más del momento, una caracterización del ROP, lo que yo llamo el ROP en cifras, el proyecto de retiro anticipado del ROP, algunos comentarios sobre materia de inversiones y desafíos. Recordemos que el ROP es un complemento a la pensión básica, ese pilar adicional, y es un pilar imperativo para alcanzar una tasa de reemplazo cercana al 60%. En la caja aún debe hacer ajustes adicionales para poder tener la posibilidad actuarialmente de seguir satisfaciendo su régimen básico. Se compone de aportes del patrono, del 325, del trabajador del 1 y por supuesto los rendimientos generados. A diferencia de los básicos, son cuentas individuales. Hay 6 operadoras de pensión que administran estos fondos de libre elección del trabajador. Hay 5 de capital público y una privada. Y se permite la libre transferencia de manera semestral ahora para los trabajadores de una operadora a otra. 51,000 pensionados, 1.3 millones de aportantes activos, y este es un concepto importante porque hay
aportantes cuya densidad de cotización nos da 2 veces al año, trabajadores temporales, etcétera. Es decir, hay 1.6 millones sin aportes regulares. La comisión es del 0.35 de los activos, viene bajando desde el año 2010, que era 1.10, y es una de las más bajas de la región. Además, se contempla el retiro del 50% de las utilidades de las operadoras en aquellas de capital público. Hay 6 formas diferentes de desacumulación. Algunas se agregaron precisamente en la última revisión a la ley. Y por supuesto hay un marco completo. En primer lugar, la ley de protección al trabajador. La regulación se emana directamente desde el CONACYT. Hay normativa de carácter transversal y específica. Y la supervisión, que es una supervisión basada en riesgos a cargo de la SUTEN. El ROP en cifras, ustedes lo han mencionado, pero recapitulando, es un 25% del Producto Interno Bruto. En eso tenemos hoy más o menos 10 billones de colones. Es el ahorro que se generó en estos prácticamente 20 años. Ha crecido normalmente, ha crecido a tasas de 2 dígitos. Un afiliado que nació con el sistema hoy día tiene acumulado aproximadamente, en su monto acumulado, un 40% viene de los aportes y un 60% los rendimientos. Al madurar se estima que esta proporción será 30 aportes, 70 rendimientos. A la fecha, los recursos del ROP, un 62% están invertidos en el sector público, un 8% en el privado y un 30% en el exterior. La composición por moneda, un 40% en moneda extranjera y un 60% en colones. Mencionaron los rendimientos, que en esta materia se ven los rendimientos de largo plazo, oscilando entre 9.8 y 10.9 de 3 a 10 años plazo, y en el último año, producto de la crisis que se ha mencionado, del orden del 6.09. Sobre el proyecto de retiro anticipado del ROP, y voy a usar las palabras de mi amigo Danilo Montero, si esta es una solución en busca de un problema. Y básicamente todos los argumentos que mencionó don Álvaro, todos los comprendemos, pero la pregunta es si debería ser el ahorro del trabajador que está destinado a un fin particular, el que el Estado, metiéndole la mano en su bolsillo, utilice para resolver esa problemática. Y creo que hay que aprender de la experiencia de otros en la región. Chile, Perú, por mencionar 2 casos, iniciaron con ideas de este tipo, y en el caso de Perú ya van por un 6º retiro. En el caso de Chile implicó la caída del 28,5% del promedio de pensión, recuperar el saldo, que es una de las sugerencias que según Gerardo se hizo inicialmente, bueno, implica 6 años más en promedio. Los retiros además tienen un impacto o acentúan mucho la brecha de género. En el caso del Perú, ya el 80% se quedó prácticamente con un saldo de 0. Y ni se diga los estragos que hacen en los mercados los retiros masivos de estos recursos. Viendo el impacto en el caso de Costa Rica, y me refiero al proyecto que hay hoy día en el Congreso, en primer lugar, esto impactaría la suficiencia de la pensión y la aspiración de la tasa de reemplazo del 60%. Y esto no es menor. Es el ingreso que va a tener la persona para vivir en la vejez. Recuperar ese monto podría llevar a 7 años, es decir, pensionarse por encima de los 70 y resto de años. Reduce entre un 15 y el 20% el monto esperado de la pensión, porque todos están en una etapa de acumulación diferente, desde el más agresivo, que es prácticamente un 30% en los que están por pensionarse. El valor de las inversiones se vería severamente afectado. Es más, estoy hipotéticamente generando un beneficio a los trabajadores que lo retiran, pero sobre el resto de su saldo va a haber un impacto importante, e incluso para los que no lo retiran, y agravando, por supuesto, la situación actual de los rendimientos. Mayor presión al régimen de IBM, tendrá que ver cómo repone esa tasa de reemplazo, lo hará con cuotas, lo hará con más edad, lo hará con cuál de todos los métodos utilizará.
Y además va a generar un importante riesgo inflacionario, sobre todo en un momento tan crítico como el que vivimos. Hay que preservar el fondo. No olvidemos cuál fue el motivo de su creación: complemento, suficiencia. Y la Sala Constitucional en eso ha sido muy clara. Primero, son fondos individualizados afectados a un fin. No los puedo destinar a otra fin, aunque sea súper importante para las personas. Hay que elevar la calidad de vida de las personas en la etapa de retiro. El retiro anticipado desvirtúa completamente la naturaleza de la pensión, quedaría como si fuera un depósito a plazo, como es hoy, o bien como es el fondo de capitalización laboral que se retira quinquenalmente, y aunque es voluntario, vieran que el 99% de las personas lo retiran. Sería disponer para un objetivo diferente, perdiendo su sentido y funcionalidad, y por supuesto afecta la suficiencia. Es una solución esto para el tema que se comentaba, punto de partida. Cuando vemos ya las cuentas estratificadas, tengamos presente que el 50% de los afiliados estaría recibiendo menos de 300,000 colones, porque podemos hablar de montos promedio, pero lo cierto es que el 50% lo que recibiría son 300,000 colones. El 30% menos de 1,5 millones de colones. Es decir, para el 80% esto no es ninguna solución. Y lo que haría es agravar el problema. Mayor inflación, mayores tasas, así que el saldo que finalmente queda se va a ir el potencial beneficio. Pero además, si lo contrastamos con los niveles de deuda promedio de vivienda, de vehículos o tarjetas, definitivamente esa no es una solución. Muy rápidamente, en cuanto a la materia de inversiones, que también ha sido abordada, recordemos que el objetivo del ROP es la pensión y es un objetivo de largo plazo. La rentabilidad debe evaluarse en un periodo largo, no la de un mes. Como fondo colectivo interesa la diversificación. Las inversiones se valoran todos los días a mercado, así que esas vicisitudes las vamos a ver diariamente. Hoy día la regulación permite una diversidad de instrumentos, todos de oferta pública. Y recordemos que en los instrumentos de deuda, el valor de los activos tiene una relación inversa respecto a las tasas de interés. Entonces, en estos momentos donde la tasa de política monetaria ha aumentado casi 800 puntos base, por supuesto que ha tenido un impacto en los rendimientos. Y en el caso, por supuesto, de la inversión internacional, enfrentamos volatilidad en función de no solo el desempeño, sino las expectativas de la economía, que en este momento no son las más favorables. No olvidemos también que Costa Rica carece de un mercado de capitales para diversificar los fondos. Nuestro mercado está concentrado en deuda pública, un 80% de las emisiones son de deuda pública, y aquí no es que no haya un interés en invertir en esos instrumentos, es que no se han desarrollado estos instrumentos. Además, por supuesto, invertir solo en Costa Rica pues sería centralizar el riesgo en el país. En modelaciones que, por cierto, con la calificación de riesgo que tiene Costa Rica, si las operadoras fueran del exterior, las operadoras no podrían invertir en Costa Rica. En modelaciones que ya ha hecho la SUPEN, sobre todo con algunos portafolios de carácter sintético, invertir solo, digamos, en el mercado local apenas cubriría la inflación. Además, el tamaño del ROP no permite invertir solo en el mercado local. E invertir en el exterior, por supuesto, puede generar un mayor rendimiento, pero una mayor volatilidad. Además, hay un límite legal donde no se puede superar el 50%. Estos eventos que estamos viendo ahora con los rendimientos no es la primera vez que sucede. Ya el ROP ha sido, digamos, se ha expuesto a diferentes crisis, la inmobiliaria, la del euro, la fiscal y la del año, por supuesto, la que estamos viviendo. Y en todos esos periodos hemos visto efectivamente caídas en los rendimientos. Aquí lo que aparecen son unas bandas y siempre se han logrado, por supuesto, recuperar. Cuando vemos la evolución del valor cuota que aquí se había también incorporado, vemos que durante la vida del ROP, al analizar la variación mensual,
en los últimos 240 meses, solo en el 86% de las veces el cambio, digo que ya en el 86%, perdón, el cambio es positivo, solo en el 14% restante no lo ha sido. Y no es un tema exclusivo de Costa Rica. Comparándonos con otros países de la región con fondos similares a los nuestros, vemos que todos tenemos más o menos la misma tendencia. Es más, Costa Rica todavía reflejaba una rentabilidad superior. Y las noticias sobre esto son generalizadas en todo lado. En El Salvador, los pensionados con rentabilidad negativa. En Colombia, el ahorro previsional se enfrenta a valorizaciones. En el caso de Chile, el peor rendimiento de su creación. En el caso de Perú también. Así que esto es un tema de carácter, digamos, generalizado, coyuntural, en donde hay que tener realmente la capacidad, y creo que ustedes lo han mencionado también, de comunicar correctamente, de invertir mucho más en la educación previsional, diría yo, para que efectivamente estas cosas puedan ser, digamos, entendidas de mejor manera en el mercado. Y aquí está la SUPEN, están las operadoras que también en esto deben de cumplir un rol importante. Algunas medidas y algunos desafíos que lo complementaría con las cosas que ustedes han mencionado. Primero, hemos ejecutado ya un ajuste en la regla de libre transferencia. La libre transferencia se hacía mensualmente y esto, por supuesto, ante la, digamos, voracidad de traslado de uno a otro, le estaba realmente materializando pérdidas. Porque esto me sirve a mí para decir que todo esto que estamos viendo son valores contables de minusvalías o plusvalías que se van a materializar efectivamente en el momento en que se liquide. Hicimos recientemente un ajuste en una de las modalidades de retiro, que es el de la renta permanente, que es aquella donde usted mantiene el capital y, digamos, lo que le entregan son los rendimientos. Se utilizaba como base los 12 meses anteriores y ahora estamos usando 3 años para poder, digamos, amortiguar o combinar periodos de alto con bajo rendimiento. También en curso, por supuesto, estas son épocas para el supervisor de intensivas y estamos haciendo una revisión de las estrategias de inversión. La gobernanza que hay alrededor del tema de las inversiones es realmente muy importante. Comités de inversión, comités de riesgo, juntas directivas, planificación de esas inversiones, definición de una renta objetivo, selección de instrumentos para combinar ese riesgo y rentabilidad. Y por supuesto, esto es parte de nuestro día a día. Para el mediano plazo, estamos realmente ya trabajando en el rediseño del régimen de inversiones. Hoy día todos tenemos un fondo de pensión en que todos coparticipamos con independencia del momento en que yo me encuentre, si estoy iniciando a la mitad o hacia el final. Y por supuesto, esto no es, digamos, la mejor práctica. Entonces, lo que nos vamos a mover es hacia fondos generacionales, que a diferencia de los fondos que ustedes han mencionado, por ejemplo, como los chilenos u otros, incluso los peruanos, ellos tienen el concepto de multifondo, es decir, cuando usted terminó esa edad, se pasa a otro fondo, pero implica la liquidación de las inversiones. Entonces, digamos, hoy día los países, México es un caso que ya hizo la transformación, están pasando los multifondos a los fondos generacionales, y entonces es una sola canasta. Lo que pasa que mi participación en el fondo depende del momento de mi edad, ¿verdad? Ya coparticipo de una porción diferente, un subconjunto diferente de las inversiones, por supuesto lo que va a requerir poder efectivamente, como se mencionaba, pues una mayor inversión de renta variable en los primeros, para los primeros grupos etarios. Y yo quiero de una vez, porque alguien mencionó que debería existir por ley un límite. La Ley de Protección al Trabajador estableció en su artículo 61 un 15% para el sector de vivienda, el sector hipotecario. Pasaron 20 años y no se desarrollaron instrumentos. Es uno de los límites
vinculantes. Lo que pasa que, por supuesto, sujeto a oferta. Hoy día se puede invertir en obra pública, no se requiere absolutamente de ninguna reforma. Posiblemente requiera aumentar los límites, pero es que no existe realmente ninguna, no hay demanda, digamos, o no hay en el mercado más bien una oferta para poder efectivamente intensificar esto. Y esto me parece, sí es un tema que pasa mucho por reformas de nuestro mercado de valores, de cómo logramos, digamos, despertar las inversiones. Aprovecho para decirles que los temas también ASG ya están incorporados en los reglamentos de inversión. Y por último, y esto ya no es el ROP, es básicamente la importancia que el país pueda elevar la discusión sobre el futuro del Sistema Nacional de Pensiones para que ese sistema logre cumplir con los principios de sostenibilidad que hoy los regímenes básicos, en particular IBM, carecen de eso. Los principios de cobertura, una alta parte de la población carece de pensión, carece de la posibilidad de recibir una pensión a futuro. Por supuesto, los temas de suficiencia, tenemos que seguir fortaleciendo el ROP. Me encantan las ideas expresadas por don Miguel Ángel. Y por supuesto, los temas de sostenibilidad. Y entonces hemos lanzado hace días y estamos tratando digamos, de ponerle cuerpo a esto, un Consejo Nacional de Pensiones, para que efectivamente este tema, que normalmente lo vemos en el muy largo plazo, se pueda desarrollar. Y entonces, para los temas de cobertura, poder contar con una pensión básica universal, aunque nos tome varios años poder llegar ahí, es realmente una exigencia para poder seguir siendo nosotros un país, un Estado social de derecho. Esto es, en términos generales, mi presentación. Agradezco realmente las participaciones precedentes, extraordinarias, de mucho aprender. Así que muchísimas gracias. Espero no haberme pasado mi tiempo. Gracias. Muchas gracias, Rocío. No, estamos bien con los tiempos. Tenemos todavía espacio para contestar algunas preguntas, lamentablemente no mucho espacio, así es que no me quedará otra que ver algunas de las preguntas y leerlas y hacer una ronda con ustedes, 5, para efectos de poderlas contestar. Permítanme comenzar a buscar algunas que tal vez sean muy generales, ¿verdad? Y que tal vez ustedes puedan varios aportar sobre ella. Hay una que dice: la gestión de los portafolios de inversiones de las operadoras de pensiones implica calzar fondos de corto, mediano y largo plazo. ¿Es viable una reforma para establecer mayores plazos de permanencia en el caso de fondos voluntarios y el FC? Se me cortó. Creo que sí. Yo tampoco. Me Lo parece perdimos, que lo Lo perdimos a perdimos, Ricardo. ¿verdad? Una propuesta para que Ya aquellos regresó. que Ricardo, te quieran perdimos. seguir trabajando por una porción. Ricardo, Perdón. te perdimos. Te perdimos. Oh, disculpen. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, vuelve la pregunta, por favor. Ah, ok, perdón. La pregunta, la primera era. Es la primera pregunta. Ok. Sí, La sí. gestión de los portafolios de inversiones de las operadoras de pensiones implica calzar fondos de corto, mediano y largo plazo. No, Murphy. No sé si Gretel está ahí. Otra vez te perdimos, Ricardo. No nos escucha. Sí, estamos viendo porque es el internet de Ricardo el que está dando. Es de él, es el internet de la academia. Sí. Correcto. Bueno, si tal vez alguno quiera hacer uso de la palabra. Yo tal vez vi algunas Adelante. preguntas. Hay una en particular que es sobre enfermedades terminales. Cuando se hizo la reforma en el año 19-20 en el ROP, se aprovechó la oportunidad para incorporar esta posibilidad. Así que en el caso de enfermedades terminales,
es posible hacer el retiro del ROP. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué cuando uno llega a la edad de pensión, porque a la edad de pensionar no retira el 100% del ROP? Bueno, efectivamente no estamos frente a un fondo de ahorro, sino es un complemento a la pensión, y por eso es que hay diferentes modalidades de retiro. Creo que alguna de las preguntas decía que le han incorporado varios años para retiro. Cuando se hizo la reforma del 19, tuvimos el cuidado ante los problemas de densidad de cotización, que lo vimos cuentas activas y cuentas que no siempre están activas. Ahí lo que hicimos fue que para personas que no habían acumulado durante una cantidad de años suficientes, se pudiese hacer un retiro por el mismo número de años en que esto se había, que se había acumulado. Permítame para ver si, no sé si... Ricardo tiene problemas, ya me confirmó que perdieron la conexión en la academia, entonces, si ustedes gustan, más bien ir haciendo respecto a las preguntas que están en el chat y en el otro icono de preguntas y respuestas, si gustan ir respondiendo algo, pues ordenamos la dinámica para que cada quien vaya asumiendo unos minutitos. Ya es difícil que se conecte, me dice. Entonces, no sé, doña Rocío, ¿terminó su intervención? Estoy buscando más, pero más bien si gusta algún otro intervenir. Don Roger, adelante, don Roger. No, yo lo que iba a agregar era un tema, dos temas ahí rápidos. Uno es que efectivamente hay un tema que mencionó don Álvaro que es fundamental, y es el tema de la cuarta revolución industrial y las nuevas formas de empleo. Ese es un tema en el cual nosotros desde la seguridad social debemos establecer mecanismos donde se logren capturar estos nuevos esquemas, ¿verdad? Y eso me parece fundamental. Y asociado a esto, a mí me parece que la Superintendencia de Pensiones ha hecho un esfuerzo bien importante e interesante, que me parece todavía está en alguna discusión o está en el proceso para reformas, porque una de las preguntas que decía don Ricardo me parece que se asociaba a eso, a los regímenes voluntarios de pensión. Yo creo que eso es vital. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la parte, el ROP, cuando hablamos del ROP hablamos de la parte asalariada, pero hay una gran masa de personas, ¿verdad?, que trabajan por cuenta propia, que podrían optar por un beneficio de una pensión voluntaria. Entonces, fortalecer ese pilar también, y yo sé que hay una reforma que ya discutieron inclusive con nosotros, en algún momento le hicieron todos los planteamientos, que me parece a mí que va a contribuir, y no sé si Rocío querrá referirse a eso, todavía aún más al fortalecimiento del sistema de pensiones como tal, ¿verdad? Ricardo, retomás. Sigue don Gerardo. Estás en mute. Gerardo, adelante. No, muy rápido, Ricardo. A mí me parece que en general todos coincidimos, pero como que siempre falta el tema de ejecución, ¿verdad? O sea, cómo aterrizamos y llevamos esto a la práctica. Y es un tema, en mi criterio, que no depende solamente de la SUPEM, sino que esto es un tema país. O sea, es un tema de gobierno, es un tema de reguladores, Banco Central, Bolsa de Valores, una visión general que incluye la educación financiera, definitivamente, en eso todos coincidimos, que incluye también el desarrollo del mercado de capitales. Sí, fondos hay, pero no hay papel. Entonces hay que revisar toda la normativa, toda la legislación que tenemos que hacer para llevar más papel al mercado. Hay necesidad, obras de infraestructura, vivienda, pero aquí ha hecho falta como una iniciativa que integre todas las piezas del rompecabezas para poder entonces cumplir una serie de los temas que se han dicho. También me preocupa muchísimo el sistema de gobernanza corporativa de las operadoras de pensiones. Ahí hay que insistir, creo yo, en términos de un plan estratégico bien claro, o sea, cuáles son los objetivos estratégicos de las operadoras, hacia dónde quieren ir. Y dos, un sistema integral de riesgos que les permita a los directores saber que los administradores están guiando el barco por un buen camino en términos de manejo de los riesgos operativos, de mercado, tecnológicos, de crédito, etcétera. Y finalmente, yo sí quisiera que haya mayor apertura de los reguladores a la discusión. Escuchando un poco a Rocío, creo que ella se refiere específicamente al proyecto de Francisco Nicolás, el cual, como dije en mi presentación, pues sí tiene una serie de
debilidades, pero cuando ya planteamos, tanto Álvaro y yo, el tema, como se vio en campaña, no es una solución en búsqueda de un problema. Hay problemas y hay que buscarle soluciones. No es que el Estado se está metiendo en el bolsillo, sino que más bien es la gente voluntariamente que toma en su bolsillo para resolver un problema coyuntural. No es que se reduce la pensión, porque con el esquema de ahorro neto financiero, más bien se permite seguir ahorrando para que su pensión no se le vea afectada hacia futuro. Y no entendí del por qué se aumentaría la inflación, porque con esto no se está estimulando el gasto, sino que lo que se busca es amortizar deudas. Entonces yo creo que deberíamos ver con mayor visión esa discusión, ajeno del caso de Perú, del caso de México, Colombia, que fueron muy particulares, y ver si de alguna manera, porque la crisis en vez de... mi preocupación es que ahora tenemos 3 crisis en solo una, y que el fenómeno inflacionario y de altas tasas de interés va a generar niveles de morosidad. Vean el último informe que publicó ayer S&P en cuanto a los riesgos del sistema bancario costarricense, que van a meter en problemas a 1.200.000 deudores y a 20.000 empresas deudoras, y por lo tanto creo que tenemos que ser creativos para que, como decía yo, coyunturalmente ayudarle al bienestar de la colectividad. Gracias, Gerardo. Creo que Álvaro había alzado la mano. Sí, muchas gracias, perdón, es que se me desconectó un segundo. ¿Me escuchan? Sí, Sí. adelante. Gracias, debe ser un problema de Cartago. El tema es, yo quería nada más hacer alusión a 2 cosas. Una, me parece que hay muchas cosas muy interesantes en la agenda que se ha tratado hoy, que me parece que pueden servir de base para esa visión de largo plazo de la que hablaba doña Rocío. Creo que hay mucha materia prima para construir incluso reformas en la línea de lo que decía Miguel Ángel, de mantener el sistema cada vez mejor. En el tema específico del proyecto, aparte de lo que ya explicó bien Gerardo, yo quería hacer una acotación que me parece importante a lo que decía doña Rocío. En realidad, uno puede ver la pensión como un medio para lograr el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en la etapa de la vejez. Si uno lo ve así, esta idea de poder salvar activos en el camino para no perder, por ejemplo, la casa, es un activo muy importante, así como el activo que tiene su fondo de pensiones, para que en la edad de retiro tenga una mejor calidad de vida. Si no, nos estamos desviando del objetivo principal. Es más, la ley de la cual nace esto se llama de protección al trabajador. Y eso es lo que se busca, es proteger al trabajador. Esa persona que está vendiendo cajetas ahí en Coronado va a tener una situación mucho peor en el futuro, porque no tiene o no tuvo la oportunidad de usar sus ahorros, no los del Estado ni los de nadie más, los suyos, para resolver un problema real, como dice Gerardo. Entonces yo sí creo que conviene abrir esa discusión. No conviene abrir el portón de par en par y dejar el régimen al estilo chileno, peruano sin fondos. Pero me parece que hay una necesidad real, y como lo explicó Gerardo, una condición y una coyuntura específica, excepcional, que conviene analizar soluciones como esta, y el mismo diputado Nicolás ha estado muy abierto a hacerle los cambios y las mejoras que el proyecto requiera, con el objetivo de conseguir pues eso, que las personas tengan una mejor calidad de vida en la etapa de retiro. Gracias. No sé si Pareciera que volvió a tener problemas Ricardo. Doña Rocío y don Miguel Ángel creo que son los que faltan de hablar ahorita, ¿verdad? Y Roger tiene la mano, Roger tiene la y mano don también Roger, levantada. sí. Yo voy de segunda ronda, entonces, por Ok, supuesto. ok. Bueno, adelante entonces. Rocío. Estás en mute. Muchas gracias. Voy a tal vez a insistir sobre el tema. Porque esta solución lo que nos trae es problemas. Cuando Álvaro, que me encanta, digamos, la vehemencia con que defiende a la señora de las cajetas, no olvidemos cuál es el monto realmente que las personas tienen hoy en promedio ahorrado. Y con ese monto le aseguro que no va a salvar, no hubiera o no va a salvar la casa. ¿Por qué no más bien aprovechamos este ahorro nacional y conjugamos este ahorro nacional, por ejemplo, para generar un gran fondo
hipotecario donde se pueda lanzar esas hipotecas, ampliarles el plazo, mejorarle las condiciones. Tenemos el ahorro, tenemos la necesidad. A mí me parece que eso le ayudaría más a este caso particular. Yo no sé qué monto tiene ahorrado, que retirar 300,000 colones, o bien, en el mejor de los casos, 900,000 colones. Entonces, yo creo que no hay que perdernos en la discusión. Todos queremos resolver el problema. Escojamos el instrumento adecuado. Tal vez a eso es lo que yo quisiera puntualizar. Y creo que aquí hay en este país suficiente talento para que se pueda sentar a trabajar en propuestas serias. Pero es que de pronto llevamos propuestas, por ejemplo, que la gente se pase de dólares a colones. Pues es que ya gente hoy día lo puede hacer. Y además es voluntario tanto para deudores o acreedores. Esto no resuelve nada. También no olvidemos que aquí los fondos deben diversificarse en términos de país, en términos de monedas, de instrumentos. Cuando hablamos en la presentación, aprovecho para mencionarlo, el aumento en las inversiones en el exterior. Señores, eso se da después de la crisis fiscal y los fondos de alguna forma decidieron diversificar, pero también pasamos un largo periodo con tasas de interés negativas, en donde no podíamos exigir a los fondos que invirtieran en un mercado de tasas de interés negativas en perjuicio de los afiliados. Entonces, quería aprovechar para tocar ese tema. Muchas gracias. Y por supuesto, yo me uno a las iniciativas que se quieran construir. Yo creo que en el país hay muchísimas oportunidades. Aprovechémoslas, pero no usemos mecanismos fáciles que nos generan problemas hacia adelante. Gracias, Rocío. Don Roger y luego entiendo que don Miguel, para cerrar. Creo que don Miguel estaba de primero, pero si gusta cerrar, don Miguel, entonces, como usted guste. Entonces, un comentario, tres comentarios rápidos. Vean, la preocupación permanente que uno tiene desde la asociación y como gerente de una operadora es que resulta que el ROP ahora se convierte como en la panacea para resolver todos los problemas que existen en el país. Y yo no estoy diciendo que no se puede usar esa parte activa para resolver cosas. ¿Qué sé yo? Y doña Rocío lo dice muy bien. Tenemos que sentarnos definitivamente a construir cosas que efectivamente puedan contribuir al desarrollo nacional, a la inversión en obra pública, pero siempre teniendo claro el objetivo fundamental del ROP, que es pagar una pensión. Y yo creo que ese es lo que a todos nos une aquí, yo creo que lo tenemos claro. Vean, el retiro del 30% de los recursos, yo no sé si a alguien se le ocurre ir a decirle a IBM que le va a sacar el 30% de los recursos para pagar deudas. Es exactamente lo mismo. El ROP es un instrumento de seguridad social orientado efectivamente a pagar una pensión. Y eso es lo que nosotros debemos construir y tener claro. No estoy diciendo que no se puedan estudiar mecanismos, ser creativos, eso se puede hacer, pero definitivamente tiene que haber una construcción que esté orientada al resguardo de esos recursos para la gente en el futuro. Yo creo que eso es bien importante. Muchas gracias, don Roger. Don Miguel Ángel. Bueno, en primer lugar, agradecer de nuevo la oportunidad de compartir con los que han estado exponiendo tan adecuadamente en este foro. Unas cosas generales. Me parece que tenemos que enfrentar una realidad complicada, nos lo ha dicho Gerardo, y nos lo estaba señalando con un ejemplo don Álvaro. Y es que nos hemos empobrecido. El país se ha empobrecido. La pandemia nos empobreció, la crisis de los contenedores nos empobreció, la guerra en Ucrania nos empobrece, la inflación de los otros países y el aumento de las tasas de interés internacionales nos empobrece. Eso es una realidad. Ese empobrecimiento, ¿a quiénes afecta más? A los pobres. Y hay una parte muy importante de la pobreza que está concentrada en la ancianidad. Niños y ancianos y mujeres tienen más porcentajes de pobreza.
Entonces, yo creo que tenemos que buscar soluciones que no nos afecten la solución de estos problemas. Por otro lado, tenemos que buscar soluciones. Yo estoy completamente claro con lo que nos plantean don Álvaro y don Gerardo. Tienen toda la razón y me gusta que tengan ese sentimiento, que tengan esa solidaridad. No somos máquinas de eficiencia, somos seres humanos, sí, somos hermanos. Y nos preocupan a todos, la señora de Coronado, y nos preocupan a todos también las personas de otros lugares que están hoy sin empleo, que ven las dificultades de su vida con un IMA cerrado prácticamente, con recursos reales para atender los problemas de pobreza menores que en el pasado, desdichadamente, y con una necesidad de ver cómo redistribuimos un poco nuestras actividades públicas para ayudar a estas cosas. Pero creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para hacer eso sin afectar los objetivos de largo plazo. Porque si no, el bien de hoy tiene un costo de mañana que puede ser más grave que el bien que hoy estamos obteniendo. Eso es una cosa que siempre tenemos que buscar. Es difícil crear soluciones, es muy difícil. Es mucho más fácil criticar las soluciones que otros proponen. Eso siempre ha sido así. Crear soluciones siempre es muy difícil. Por eso el debate, la participación, la búsqueda en conjunto de soluciones es una vía que siempre nos ha ayudado en Costa Rica y que yo creo que nos tiene que seguir ayudando. Y eso significa oír con atención lo que cada uno de nosotros dice. Bueno, lo que cada uno de los otros dice. Porque de eso surge el debate real que nos permite crear soluciones. Yo creo que es muy importante ver estos temas de corto plazo, pero tenemos que verlos en una visión de largo plazo. Yo creo que el país requiere discutir hacia dónde queremos ir en el tema de solidaridad, cómo vamos a enfrentar esos problemas de la cuarta revolución industrial, que con toda razón nos está diciendo don Álvaro, que son reales y serios, y donde tenemos problemas muy serios en la parte de comunicaciones en el país, en la parte de acceso a computadores de las escuelas, donde tenemos problemas muy serios con el apagón educativo que tuvimos, donde tenemos una condición fiscal frágil que nos dificulta cómo hacer todas estas cosas. Entonces, me parece a mí que dentro de esto, en esa búsqueda de soluciones, oigámonos, trabajemos juntos y busquemos hacerlas de manera que por arreglar una parte del problema no se nos desarrolle otro. Es difícil, pero es posible, y lo que ustedes aquí aportan hace ver que en el país hay mucha capacidad para hacerlo. Así es que a pensar y a unirnos y a trabajar en buscar soluciones. Y muchas gracias a Lead University, a la academia, a COP y a SUPEN por haber propiciado este intercambio. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo les quiero agradecer a todos los panelistas por su participación, sus valiosas recomendaciones, sus preocupaciones, sobre todo sus recomendaciones para fortalecer el ROP como parte de un sistema de pensión. Hay algunos, no pretendo hacer un resumen de lo que se ha dicho, eso sería imposible, pero sí quisiera señalar un par de cosas que me parecieron muy, muy, muy importantes y que no debemos olvidar. La primera es lo que señaló Miguel. No fue otra vez. Bueno, está de acuerdo con Miguel Ángel. Eso Qué pena, bueno, vamos a dar un segundo. Mientras tanto, nos vamos despidiendo porque el evento sí pasó del tiempo que estaba estimado. Muchísimas gracias por participar en este evento en nombre de Lead University, Academia de Centroamérica, SUPEN y ACOP. Y esperamos tener muchas más oportunidades para seguir profundizando sobre este foro. Muchísimas gracias. Todas las ponencias muy interesantes. Les haremos llegar la grabación a todos los que se inscribieron al evento y sin duda alguna seguiremos en contacto. Un abrazo y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.